Un viaje por el cine chileno y del mundo, a través de la mirada de la Cineteca Nacional de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Cineteca, con Marcelo Morales y Ángela Godoy. Hola, hola a todos, todas, todes, bienvenidos a el 8º capítulo de Efecto Cineteca. Estoy aquí con otro sobreviviente de las vacaciones de invierno, Marcelo Morales. Hemos vuelto, estamos recuperando nuestro estudio. Hola Ángela, hola a todos que no nos escuchan. Debemos decir que Cineteca le ha tocado duro este invierno. Sí, ha sido complejo el invierno para Cineteca. Creo que para todo el mundo igual, como que todos hemos caído gravemente, hemos hecho muchas licencias, no hemos viajado internacionalmente así con las licencias. No, aquí hay que pura claro. Gente providad, sí, tomándose la licencia para cuidar ahí a los seres más pequeños de la casa. Investíguennos, no tenemos nada que ocultar. Por favor, chan. Que después todo asustado igual. Oye, y bueno, y gracias a todos los que nos escuchan en las distintas plataformas de Radio UNIAC. Acá en otro capítulo más, agradecemos también la participación y conducción de Fernanda y Francisco la semana pasada, que se pusieron la camiseta se pusieron la 10, la 10. Capa. Así que y nos reemplazaron ahí con Ángela. Oye, pero ¿cuál sería el sinónimo del cine chileno de ponerse la 10? Pregunta al aire, no sé cuál sería ponerse la capa. La dejo ahí para que me quiera responder. La máscara de Mirachman. Claro, sí. Podría ser, ¿o no? Sí. Uh-huh. Se pusieron la máscara. Suena raro igual. Suena pésimo, ya mejor sigamos con ponerse la 10. Bueno, estamos en el miércoles 9 de julio, iniciando julio, y nos queda mucho invierno todavía, así que esperamos pasar agosto con Ángela y seguir en este programa. Si no, hay mucha gente cineteca que va a estar disponible para seguir conduciendo. Es lo bueno, ¿no? Es lo bueno de ser parte de un equipo tan completo, interdisciplinario. Los conductores pasan, los programas quedan. Sí. Hablando del mismo programa de uno, los conductores pasan. Bueno, en este programa tenemos varios temas, como siempre. Vamos a hablar sobre una película chilena que llega a nuestra cartelera de Cineteca, que ya tuvo su recorrido por la sala independiente de Chile. Vamos a hablar, además, el director de la película también dirige o conduce una sala de cine en el sur de Chile muy importante. Vamos a hablar de eso también. Mira, me encanta esto de que en el cine como que toda la gente tiene 5 oficios al mismo tiempo. Entonces la gente es director, montajista, encargado de una sala, corta los boletos, todo. Bueno, si ustedes van a Cineteca también se van a dar cuenta que Cineteca también atendida por sus propios dueños, como algo así. Circo Chamorro. Bueno, y también vamos a hablar con alguien de la casa, que después lo vamos a presentar en más profundidad, pero a raíz de que mañana, 10 de julio, es el día del bibliotecario, y vamos a hablar con nuestro encargado del Centro de Documentación de la Cineteca Nacional, Cristian, que va a sentarse acá en nuestro estudio para conversar de la labor de un bibliotecario, de un catalogador y de lo que él hace en Cineteca. Ahí abriendo el archivo de Cineteca nuevamente. ¿Y qué más tenemos hoy? Hoy día también vamos a tener una cápsula acerca de un peliculón. Imagen Latente, una película que, mira, no voy a fallar en cuántos años cumple Imagen Latente. Porque es que depende. Mira ahí, ya. Te bandejé. No, mentira, no me acuerdo. Es una película que se empezó a filmar a mediados de los 80, se demoró mucho, pero se iba a estrenar el 87 y fue censurada por la dictadura. Mira qué sorpresa. Porque era una película que además hablaba sobre un fotógrafo que era hermano de un detenido desaparecido y que un poco rastreaba esa historia, ¿no?, de su hermano. Se empezaba a involucrar en eso. Así que vamos a conocer más sobre lo que es Imagen Latente, y también tenemos otra cápsula hoy día. ¿Ah, sí? Sí, acerca de las distintas publicaciones que ha hecho Cineteca Nacional. Que están además en línea. Sí, sí, porque nosotros no solo somos películas, no solo somos conocimiento, también hay gente aquí publicando conocimiento nuevo a partir de lo que se hace. Así que tenemos un programa bien nutrido, Marcelo. Muy interesante. Y vamos con el primer corte, ¿no? Sí. ¿Así nomás? Así nomás. Vamos a ir como siempre con una canción que pertenece a alguna banda sonora de una película chilena. Vamos a ir con la canción o el tema Un pez, de Carlos Cabeza, que pertenece a la banda sonora del Chacotero Sentimental. Gran película. Peliculón. Quisiera ver
las tenidas de la tristeza y responder a la vista de la maldita ser. La sonrisa de las benditas hijas fieras de tu Dios. Siento que te siento lejos, lejos, lejos. Siento que te siento dentro, dentro, dentro. Un pez a la orilla de la mar fina, vente a ver. Un pez, 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 a la espera de una sonrisa de tu pobre corazón de corazón. Siento que te siento lejos, lejos, lejos. Siento que te siento dentro, 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 dentro. Quisiera ver las venidas de la grandeza y responder a la cita de la bendita ser. La esperanza de las mañanas, hijas sueltas del calor. Siento que te siento lejos, lejos, lejos. Siento que te siento dentro, dentro, dentro. Un pez a la orilla de la mar fina, vente a ver. Un pez, 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 a la espera de una sonrisa de tu pobre corazón de corazón. Siento que te siento dentro, dentro, dentro. Siento que te siento lejos, 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 lejos. ¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC.
Estamos de vuelta en Efecto Cineteca, el programa de la Cineteca Nacional de Chile. Estamos en los estudios de Radio UNIAC y hoy día vamos a tener una conversación muy interesante acerca de nuestro centro de documentación, porque estamos celebrando el Día del Bibliotecario y Bibliotecaria. Que es el 10 de julio. Sí, lo estamos adelantando un poquito. Bueno, sí. Un poquito. Y bueno, creo que es interesante esta conversación. Tenemos a Cristian Orellana, que es el encargado de documentación de la Cineteca, y creo que es interesante en el sentido de que no solamente una cineteca o un archivo cinematográfico se resguardan películas, sino que también, y esto es una definición de patrimonio audiovisual que está establecido mundialmente, de que patrimonio audiovisual también son las cosas que acompañan a la producción de una película, y también la tecnología de esas películas, y bueno, en ese sentido es muy importante para un archivo también guardar los afiches, fotografías, libros sobre la producción nacional o internacional. Todo eso es algo que la Cineteca Nacional sí resguarda, y es el trabajo que hace justamente Cristian acá presente en el estudio. Muchas gracias, Cristian. Hola, muchas gracias por la invitación. No, pero muy bienvenido, Cris, para los que no lo conocen. Con Cris nosotros compartimos oficina, mira, además, transparentando, sí, además compañeros de oficina, y desde que yo llegué a Cineteca, creo que hace 3 años ya, es la persona a la cual yo le escribo: Cris, tenemos algo sobre esto, tenemos algo, y Cris me responde. Y cuando no me responde Cris, me dice: creo que hay que preguntarle a Marcelo. Así, esa es como la línea de preguntas. Sí, que una de las reglas que tienen los bibliotecarios es que nunca decir no. ¿En serio? Sí, entonces, si yo no sé, si no lo encuentro, por último, el derivar a la persona donde alguien que pueda saber. Que pueda saber más allá. Sí. Oye, Cristian, una cosa que de hecho estábamos hablando antes de entrar al aire, era que tú, además de ser bibliotecario, también estudiaste cine. Sí. En la desaparecida Universidad Arcis. De hecho, hiciste alguna trabajos de director de fotografía, de cámara, y bueno, después estudiaste bibliotecología, que se llama así la carrera, ¿no? Al revés, estudié primero bibliotecología en la UTEM y después estudié cine en Arcis. ¿Y por qué se da por qué llegaste a esta mezcla muy particular, ¿no? Sí, explícanos. Sí, es bien raro. De hecho, cuando yo entré a estudiar cine y decía que era bibliotecario, me miraban muy raro. Básicamente porque, claro, en principio uno no quiere, o sea, en ese momento uno era joven y no quería como trabajar en bibliotecas así como el trabajo tradicional de bibliotecario, del tipo haciendo callar a la gente, y además mientras estudiaba como que me salió esa cosa artística que quiero estudiar una carrera artística. Afortunadamente pude estudiar ambas cosas y acá estamos, y afortunadamente después con el tiempo pude combinar ambas profesiones. Sí, porque es una especialización bastante sorprendente. Yo me acabo de enterar de esto. Yo me estoy desayunando con esta información. Yo creo que igual nosotros somos como privilegiados en el sentido de que no imagino que haya muchos archivos donde quien esté encargado de la documentación o catálogo tenga ese conocimiento tan específico que tiene Cristian por haber estudiado bibliotecología. Así que un gran aporte el trabajo de Cristian. Yo hablaba un poco al principio de que un archivo no solamente tiene películas, sino que también tiene documentos. ¿Cómo definirías tú como la documentación que hay en la Cineteca y cuál es la importancia que hay dentro del acervo completo de la Cineteca, según tu punto de vista? Ya, a ver, claro, como dijiste al principio, una película son muchas cosas, no es solo la imagen en movimiento, hay afiches, hay volantes, hay hojas de presupuesto, hay guiones, hay borradores de guiones, hay proyectos que se presentan a fondos, después hay libros con críticas y estudios de películas. Todo eso es lo que genera una película y va alrededor de una película, y todo eso es patrimonio y hay que conservarlo y preservarlo. De hecho, no solo en Chile, sino que en casi todas las cinematografías mundiales hay muchas películas desaparecidas. Y a veces lo que sobrevive son o las fotos o las críticas o algún comentario que alguien puso en la prensa. Eso es lo que nos permite mantener viva o saber que existe esa película. Entonces, en ese sentido, esa es parte de la importancia de la colección. Y por otro lado, nos entrega otras miradas sobre una película.
estudios o críticas que nos dan mayor información o nos permiten entender una película desde otro lado, de otro punto de vista. Lo mismo los afiches incluso, o los volantes. Cualquier detallito a veces como que ayuda a complementar la información que se tiene de una película y entenderla de otra forma. Sí, de hecho pienso que, por ejemplo, dentro de Cineteca se encuentran algunas como postales, por decirlo así, promocionales de algunas películas y salen como los nombres de los cines. Véala en cine. Claro, es una información que se vuelve importantísima. Sí, claro, cuándo se estrenó, dónde, qué día, qué fecha. A veces uno cree que tal película la estrenaron en Santiago y no, resulta que un mes antes ya se había mostrado en otra ciudad. Uno se va enterando de cosas así. O sea, igual también hay harto cagüín de por medio. Porque ahí hay gente enterándose del cagüín. Sí, me encanta entrar en el cagüín. Me encanta así como cuando está la crítica que le hacía pedazos a los grandes clásicos de hoy. Sí, o durante el rodaje salen notas en revistas y todo eso después está en las bibliotecas, o en nuestra biblioteca también, digamos, comentarios así de tal película, que incluso películas que nunca se terminaron, ya. Y no sé, que el director se peleó con el productor y que los actores acusaron al productor de que nunca les pagaron. Todo eso uno se puede ir enterando de... Igual el tiempo pasa, pero el tipo de cagüín no. No, pareciera que no. Oye, Cristian, porque, bueno, está hablando Ángela como de algunas cosas específicas que llegan, que guardamos en verdad todo. De hecho, si alguien nos está escuchando y está haciendo una película y genera como algo gráfico, nosotros lo guardamos. O sea, a mí me regalan stickers y después se lo paso a Cristian para que los guarde, pensando que de aquí a 20 años más ese sticker va a ser único. Pero ¿cómo se ha construido ese acervo de la Cineteca? ¿O se sigue construyendo? Sí, se construye. Hay dos criterios. O sea, el primer criterio es que sea principalmente cine chileno o que tenga que ver con Chile. ¿Ya? A veces han llegado libros o afiches de películas extranjeras y muchas gracias, pero no las recibimos. ¿Ya? Ese es como el primer criterio, y aparte de eso, bueno, también la idea es recibir todo. Pero hay cosas que ya tenemos, cosas que están muy repetidas. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, a ver, es como hay cosas, bueno, lo que dije ya de elementos repetidos básicamente es eso. Y tienen como que ver con Chile. Donaciones. A eso iba, sí. Y claro, lamentablemente la Cineteca no tiene un presupuesto de adquisiciones, viene todo de donaciones. Y yo creo que hay que decirlo, cuando le hemos pedido, por ejemplo, libros a investigadores chilenos de cine, han sido muy generosos y siempre han dicho que sí, han donado generosos ejemplares para la biblioteca. Así que sobrevivimos o vivimos en base a eso. No es lo ideal, pero aún así tenemos un archivo bastante interesante, bastante grande de cine chileno principalmente. O sea, yo decía como los números, como los números. Perdón, sí. Tire las cifras. Números. Libros hay alrededor de 4.000, que corresponden más o menos a 1.000 y tantos títulos, ¿ya? Afiches, 800 títulos, ¿ya? Tenemos varias copias de los afiches, entonces en total deben ser como 2.000, ¿ya? Fotografías también hay alrededor de 1.000, y así otro tipo de documentos. Tenemos etiquetas de latas, papeles, que a veces uno abre una lata o una cinta de cassette antigua y aparece una carta o una tarjeta o una nota. Todo eso también se va guardando, todo ese tipo de documentos. De ese documento específico, de esos no tengo la cifra exacta, pero también pueden ser perfectamente llegar a más de 1.000. Todo eso está en todo caso catalogado y ubicable. O sea que de verdad alguien puede ir a la Cineteca y no solo ver las películas, sino pasearse un ratito por la biblioteca y hojear libros. Exactamente, sí. La biblioteca está abierta a todo público, se pueden leer o revisar los documentos en sala, sí. Lamentablemente no prestamos a domicilio porque no tenemos la capacidad para controlar eso, ya. Pero sí, si alguien está interesado en determinado libro, hay un catálogo en línea. En determinado libro, foto, documento se puede consultar.
Sí, voy a dar la dirección, que es Cineteca Nacional, todo junto, Cineteca Nacional BD, o sea, como base de datos, .gov.cl. Ahí te ingresan y van a ver un mensaje bienvenido a la Cero de la Cineteca Nacional. Uno ingresa al siguiente link, ya aparece como el detalle de lo que hay, y hay un buscador tanto para películas como para documentos, que es lo que estamos hablando ahora. Y ahí también hay un botón que es para agendar visitas, y ahí es algo que recibe Cristian, y ahí después coordina una visita del investigador o persona que quiere ver algún material que conservamos. Sí. Oye, ¿y puedo volver a los orígenes quizás de Cineteca? Porque tú también estabas ahí, Marcelo. No, pero cuando llegan las cosas, ¿cómo deciden en qué lugar se guardan? Ya teníamos el criterio de tiene que ser cine chileno, tiene que ser referente a Chile, pero ¿cómo se conserva un afiche, por ejemplo? O los libros, ¿bajo qué condiciones se guardan? No sé, ¿me pueden explicar? Sí. Como si yo no fuera parte de esta institución. Los libros van en estantería. La totalidad de los libros que tenemos están en buen estado y no hay ninguno que requiera un tratamiento especial, ¿ya? Así que van en estantería como cualquier biblioteca, ¿ya? Lo mismo cuando los documentos son más pequeños, ahí como que se empieza a evaluar cómo se guardan, porque tenemos cajas plásticas y tenemos cardex, carpetas colgantes, y tenemos planeras, ¿ya? En base al tamaño y al estado del documento, ahí como que uno empieza a decidir cómo lo guardo. Por ejemplo, una carta que es solo una hoja, eso podría ir dentro de un sobre libre de ácido en una carpeta colgante. Si es más grande, como un afiche, eso va en las planeras. Los afiches normalmente llegan enrollados, entonces hay que dejarlos varios días con peso encima para que se aplanen, y ahí pasan las planeras. Porque eso suena como muy profesional, como hay que dejarlo con un peso encima, pero sí, la imagen real siempre son libros. Libros encima, claro, del afiche. Se va viendo cuando son materiales especiales, digamos que no son libros, se ve como caso a caso. Afortunadamente no tenemos materiales en exceso frágiles, o sea, no hay libros o fotos o afiches que estén en peligro como de descomposición por hongos o cosas así, o que el papel sea muy fino y que uno lo toque y se deshaga. Tenemos el material, uno de los más antiguos que tenemos es un afiche. Es un pedazo de un afiche de 1917. Lo que decía al principio, una película, la primera, si no me equivoco, película dirigida por una mujer en Chile. Sí, La Agonía de Arauco. Agonía de Arauco. Esa película se perdió. Solo quedan referencias en la prensa y este pedazo de afiche. Afortunadamente está muy roto, está muy gastado, pero no está descomponiéndose, digamos, no ha sido tocado por hongos ni nada de eso. Sí. Ese es quizás el material más frágil que tenemos. Frágil, sí. Si uno lo mira y también lo manipulado y da mucho miedo. Sí, y se ponen guantecitos y todo. Sí, así como si aunque la otra vez fui al archivo fuimos al archivo de la Nación y nos decían que a veces no era tan adecuado usar guantes. ¿Qué? Con cosas tan delicadas, porque finalmente los guantes tú pierdes la sensibilidad de palpar el material. Uno puede dañarlo. Me están haciendo, me están quebrando la mente en este instante. Sí. Así como sacando el mito de que los guantes son más cómodos. Sí, igual yo lo uso como a veces sí, a veces no, cuando me enteré de eso, porque igual las manos tienen grasa y eso es ácido que ataca el papel, entonces a la larga igual es. Claro, yo creo que depende de la sensibilidad del objeto. Sí. Ahí. Oye, Cristian, ¿y cuáles son los desafíos que ves tú que enfrenta todo este trabajo? Gente que quizá le gustaría dedicarse a esto, a estudiar bibliotecología, ¿qué es los desafíos y bueno, lo apasionante también que quizás tiene también este trabajo? Ya, a ver, el desafío de la biblioteca de la Cineteca, en específico en este momento, como pasamos a ser el servicio del patrimonio, es comenzar a entenderse, digamos, con bibliotecas de la red de bibliotecas públicas de Chile, ¿ya? Eso quizá implique como harto trabajo, quizá no, pero probablemente sí. Sobre todo el tema de normas y ¿cómo se llama? Y tipos de clasificación, ¿ya? Nos referimos como a los numeritos que van estampados en cada libro. Exactamente. Y que te hacen
en la Biblioteca de Santiago para sacarlo. Exactamente, sí. El código de barras. El código, cositas así. No sé si llegamos a implementar código de barras, ojalá, pero eso son palabras mayores, pero sí, probablemente en algún momento vamos a tener que empezar nuestra base de datos va a tener que empezar a conversar con, no sé, la Biblioteca de Santiago, de la Universidad de Chile o Biblioteca Nacional. Sí, claro. Entonces quizás ahí haya que hacer algún tipo de cambio. Eso apuntando solo a la biblioteca de la Cineteca. Ahora tu pregunta, no sé si era como el trabajo del bibliotecario en general. Sí, no, pero ahora, por ejemplo, como ¿qué es lo fascinante quizás de este trabajo para ti? ¿Qué recomendaría a gente que Sí, es muy... O sea, depende. El trabajo en bibliotecas es muy amplio, aunque no parezca, ya. Pero por lo menos en el área mía, digamos, de trabajar acá en la Cineteca es muy como para ñoños, porque uno siempre encuentra como el dato así, no sé, al pie de página de una revista, encuentra como el dato así muy nerd, y que en tal película tal actor hizo tal cosa o tal técnico hizo tal cosa, y uno dice, sé algo que nadie más sé, sí. Así, como eso. Y eso de manejar información y empezar a hacer cruces así, o uno encuentra, mira, este actor o este técnico trabajó en esta película y años después este técnico anónimo se convirtió en un gran director, no sé, y acá empezó a hacer ese tipo de descubrimientos de cruces o de temáticas a veces. Sí, recuerdo el momento cuando descubrieron a Víctor Jara claro. en una pequeña escena de película, pero fue un gran momento para Cineteca. Sí, bueno, esas cosas pasan constantemente. Sí, coincido en que eso es muy fascinante. Y te convierte en muy buen referente en juntas de amigos, asados, conversaciones. Claro. El dueño del dato random. Sí. O claro, a veces hay mucho como muy mito urbano que dicen claro. Tal director hizo tal cosa y uno puede decir, no, mentira. Yo tengo la fuente. Eso no es así. Claro, tal fue el primero. Yo me he topado un par de veces con gente que dice, no, sí, la primera película fue El ejercicio de bomberos de Valparaíso, y no, amigo. 1902, no, fue 1897 en Iquique. Claro, cosas así. Me encanta. Y eso es bueno ponerlo a disposición de la comunidad. El catálogo está en línea y hay mucha información de ese tipo que se puede consultar. Yo solo voy a decir que una vez fui a un programa de televisión, que no diré cuál, y el conductor, que no diré quién, me dijo, oye, así que El Luzar de la Muerte es la primera película chilena. No, sí, fíjate. Así partió la entrevista. No, pero partió pésimo. Hubo que corregirlo y como la número en cámara. Oye, sí, pues se perdió hartas décadas de historia igual. Sí. O sea, sí. Como más de 20 años, sí. Bueno, Cristian, muchas gracias por estar en nuestro programa. Sí, muchas gracias por visitarnos y feliz día del biblioteca. Sí, pues ojalá que... No solo a ti, en todo caso, sino a toda la gente que trabaja en biblioteca, especialmente nosotros que somos parte del CERPAT ahora, así que ahí sí que hay gente trabajando en esto. Sí, muchas gracias por el trabajo y bueno, los llevamos a hurguetear en nuestro archivo, en contactar a Cristian en esta página web que mantenemos, cinetecanacionalbd.gov.cl. Ahí pueden agendar una visita, pueden ver todo lo que hay y si hay algo que les causa demasiada curiosidad, pueden ir a verlo en persona en el archivo de la Cineteca. Sí, porque Cineteca es un lugar abierto para la ñoñería y en contra de las fake news, y digámoslo, los bibliotecólogos nos van a salvar de las mentiras de ChatGPT. Así. Sí, la verdad está en las bibliotecas, no en internet. Oye, gracias, Cristian. Y vamos con un corte musical, con otra canción del soundtrack, esta vez de Bonsai, esta película de Cristian Jiménez, Las cosas van más lento, de Pánico. En efecto, sí.
En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Imagen Latente es una película insigne de los últimos años de dictadura, tanto por la historia que cuenta como por sus repercusiones. Fue dirigida por Pablo Perelman en 1987, pero no se pudo estrenar en Chile hasta 1990, cuando Pinochet ya no estaba en el poder. Si bien no es autobiográfica, la película enfrenta a su director con su propia historia, a través de un relato centrado en un fotógrafo que recorre Santiago mientras va recuperando rastros y recuerdos de su hermano detenido desaparecido. Es la primera ficción chilena donde los problemas y consecuencias de la dictadura, más allá de la política, se muestran desde el sufrimiento más íntimo y humano. Representa el duelo y la sensación de una generación que mira un futuro desde el trauma de la historia reciente y el temor al olvido. En Imagen Latente también se puede ver por primera vez un registro audiovisual de Villa Grimaldi, que fue filmada desde un auto clandestinamente. Puedes verla en cinetecanacional.cl. ¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Bueno, aquí estamos de vuelta con Efecto Cineteca, nuestro programa de la Cineteca Nacional de Chile. Y hoy día tenemos un nuevo invitado más en nuestra mesa. Tenemos a Julián Fernández, director de cine, que estrena este mes Henry, el último pirata. Bueno, la estrena en nuestra sala, porque claro, Henry ya se estrenó, pero finalmente logró llegar a la sala de la Cineteca Nacional. Y además, como decíamos al inicio, la gente del cine también dedicada a mucho oficio. También sabemos que tiene una sala de cine en el sur del país. Vamos a hablar de eso también. Así es. Gracias, Julián, por estar acá. A quien conocemos hace mucho tiempo, porque la sala -1 de Puerto Vara, en la cual ahí está a cargo Henry, junto con Dominique, forma parte de la red de salas de cine, y donde la Cineteca también forma parte, entonces somos sala hermana, por así decirlo. Totalmente. Sí, le dijiste Henry a Julián. O sea, Julián. Acaba de pasar eso. Acaba de pasar eso. No, si siguen pasando cosas místicas. No para. Bueno, se me pasó. Perdón, Julián. Perdón, Henry. Así como insistiendo en el error. Oye, y además que muy contento de tener tu película en la Cineteca, que la añoramos con tenerla, nos costó un poco un tiempo, pero lo logramos, y acá, más encima de la coincidencia, que estamos hablando antes, lo voy a decir, que le contamos a Julián que íbamos a tener la película y él, de casualidad, iba a estar en Santiago. Así que va a estar presente en algunas funciones de Henry acá en nuestra sala. Que digamos al tiro las funciones que vamos a tener, que ayer, claro. Bueno, ya tuvimos la primera. Y hay que decir que la función de ayer se celebraron los 10 años del fallecimiento de Henry. Además, entre todos estos actos psicomágicos tiene la película. O sea, este nivel de mística está llegando demasiado lejos. Bueno, va a tener la función el 15, el 22 y el 29 de julio, siempre a las 18 horas. Y por supuesto, entrada gratuita. O sea, además, imagínate qué rico ir a ver una película, disfrutarla en nuestra sala grande. Hoy estamos hablando de Henry, pero la gente puede decir, ¿quién es ese Henry? ¿Y quién es? Entonces va a ser la primera pregunta de este documental Henry, el último pirata, a Julián. ¿Quién es Henry? ¿De qué estábamos hablando? Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, feliz de estar en la Cineteca. Es como esas funciones que uno está esperando como debajo de la almohada, así como el ratoncito, ¿cachai? Como llegó, no llega todavía. Bueno, llegó y estamos felices, la verdad que es lo máximo. Sobre todo ese proyector nuevo que tienen. Es el único lugar donde yo veo que se ve tal cual como está hecha, así que... Que se sepa. Que se sepa eso. Y además estuvo muy bueno, porque estuvimos en Sanfic el año pasado. Y patudamente pude estar escuchando la película y pude ayudar un poco a pichar la sala para que suene mejor. Así que me puedo jactar de eso. Porque total. Es el problema de tener una sala de cine, ¿cachai? Que uno está todo el rato pendiente de detalles chiquititos y nada, la Cineteca es lo máximo. Bueno, y Henry es un buzo de Jacques Cousteau, que en el año 75 se bajó de la Calypso. Llegaron a Rapa Nui y se bajó y dijo, este es mi lugar. Se enamora, se queda y comienza una nueva aventura, dejando atrás
a este maestro de la exploración submarina que es Jacques Cousteau. Para quienes no conozcan Jacques Cousteau es el que inventó el equipo de buceo. Sin ir más lejos, más allá de todos los descubrimientos de los documentales, ganador del Oscar y qué sé yo, lo más importante, yo creo, es que él cambió la forma de bucear, de estar con una escafandra a ponerse un sistema autónomo y desplazarse a través del mundo submarino. Y claro, y Henry decidir dejar atrás eso por quedarse en la isla y descubrir los misterios de la isla, lo pone en un lugar distinto. Y ahí es donde nosotros encontramos un personaje que nos podía regalar otros tintes de la historia de Chile. Uh-huh. ¿Y cuál es tu cercanía con este personaje, con Henry? ¿De dónde llegas a él? Mi papá es cineasta y le tocó ir a filmar en ese tiempo la primera Tapati que se hizo en Rapa Nui. O sea, la Tapati se hacía, pero como la primera como formalmente. Y esto le dijeron a mi papá, tenéis que ir a filmar la Tapati. Y en esa gestión le dicen, bueno, allá hay un francés que es el único que tiene un auto, un jeep. Él va a ser tu productor y tu contacto en la isla. Vale, partió y se encontró con Henry, que era un salvaje, un personaje muy excéntrico y lleno de aventura y cosas. Y conectaron inmediatamente. Y de ahí se transforma en una suerte de tío. Sí, imagínate, pues se hicieron un amigo del año 81. Yo nací en el año 81. Entonces era como ir y venir, y este personaje llegaba y llegaban todos los Rapa Nui de mi casa, se instalaban, buzo, y como buen buzo, siempre quiere que todos buceen. Po. Así que me agarró y me tiró al agua y me enseñó a bucear. Y ahí conectamos, yo creo, la primera vez, así como esa conexión un poco más profunda. O sea, no solo eres cineasta y no solo tienes una sala de cine, también eres buzo. ¿No? Sí, esto es demasiado ya, demasiados talentos. Bueno, en ese sentido la película es bien personal, no es una película como que tú estás mirando un personaje de lejos, sino que desde dentro, que desde niño siempre tú estabas presente o de alguna forma en tu vida. Es como ese tránsito entre como contar la historia de un ídolo, pero también tratar de poner paños fríos en esa historia. Y ahí están todos esos como tintes de nostalgia, que uno no quiere que tus ídolos de repente tengan tantos grises. Sean tan humanos. Ese como tío favorito que tienes de niño, de niña, que hace estas cosas increíbles que tú no sabes si serán verdad o mentira, ya estos cuentos que encantan. Pero claro, cuando se va creciendo y se va madurando, empezáis a ver las cosas con otro prisma, por decirlo así. Y no es tan bueno, ¿cachai? Como que de repente decís, bueno, no me hubiese gustado saber esta parte. Pero también lo bueno de la peli es que yo también la trabajé con un equipo que para mí las películas son trabajos colaborativos. Esta lógica como del director inmaculado que dirige una película es falso. Las películas se trabajan en equipo, se piensan en equipo. Y esta película, al yo tener una cercanía tan profunda con el personaje, yo necesitaba gente que no tuviese esa cercanía, que pudiese observar desde una mirada más distante. Y de hecho el trabajo de montaje, hicimos un mes con 2 personas más del equipo, con Tomás Giovanni, que es el director de foto, más Sebastián Borán, que es el encargado de arte, y Montserrat Albarracín, que es la montajista. Nos juntamos los 4 y en la película sale como los 4 como guionistas, y eso en el sentido fue súper rico porque como que rompimos el esquema de cercanía que tenía yo, y todo el rato, si se acercaba mucho a mi mirada tan personal del tema, ellos intervenían y decían, no, espérate, ¿para qué nos vamos a ir tan allá? Vengámonos para acá. Entonces la película logra separarse en varios puntos de ese espacio tan íntimo, y lo cual a mí en lo particular me gusta eso, porque se vuelve más multi la película, no queda tan encasillada en mi sensación sobre este tipo, sino que se abarca más un espacio colaborativo y social. Tiene cosas bien sorprendentes en la película, del trabajo de él en terreno, con tu papá. Y quizás que tu papá es un cineasta importante, igual precursor de los documentales exploratorios en Chile, de naturaleza, Rodrigo Fernández. Y de hecho su obra está en la Cineteca, él ha sido muy riguroso y lo felicito y le agradezco mucho de que tenga esa conciencia de dejar su película. Es un amante del patrimonio. A la Cineteca, y nos encanta que vaya siempre con algún rollo nuevo que encuentra. Y bueno, todo ese trabajo que hizo con tu papá en la película me sorprende mucho. Hay una escena que no voy a decir, pero que es casi paranormal en la película, es muy increíble.
¿Qué fue lo más difícil en términos de construcción de la película? El archivo, hay mucho trabajo de archivo muy, muy bien construido. Sí. ¿Qué fue? El archivo, creo que lo complejo del archivo es que hay mucho. Es demasiado grande el archivo. Pero a mí me pasó, y lo cuento harto, y me gusta contarlo porque creo que también, a mí, sobre todo estando en una universidad, con mayor razón, yo a mí en primer año de universidad me fue pésimo. La verdad que... Somos dos. Lo pasaba mejor con mis compañeros que con los profesores. Entonces decidíamos hacer otro tipo de cosas. Estábamos filmando, estábamos haciendo cosas, pero no necesariamente llegábamos a las clases. Y a mi papá eso por supuesto no le gustó nada. Me dijo, vale, tú dale, si querías hacer todo este show, hazlo, pero tenéis que trabajarla. Y me puso en su oficina a alturar todo el material de archivo. O sea, todo el material que le he entregado a la Cineteca lo alturé yo. Entonces yo me ponía a ver y tenía que ver y revisar esos monitores chiquititos, blanco y negro. Entonces, minuto 1, Henry en el caballo. Entonces, me sabía de memoria el material de Henry. O sea, entonces en ese sentido pude construir antes de la película mucho de los momentos narrativos del material de archivo. O sea, sin querer, tu papá te hizo alturar el material que ibas a ocupar años después en tu documental. Exactamente. Como que te ayudó igual. Pero luego apareció, como todas estas cosas mágicas que tiene esta película, cuando yo ya me embarco en la película, digo, ya voy, estuvimos participando en Chile Conecta, y después de eso como que mi papá dijo, bueno, ya, esto es en serio, te voy a pasar todo el material. Y fue como, pero como todo el material. Y yo creo que esa fue la parte difícil, porque cuando uno tiene las películas en la cabeza, y los documentales tienen muchos espacios para transitar, pero cuando tú tienes como en la cabeza dices, ya, este es el camino, y de repente me pasa un cofre, y que de hecho el montaje de la película se basa en ese descubrimiento, es que es un cofre lleno de material fílmico y otro tipo de cintas, y el montaje de la película lo construimos en relación de que uno va abriendo y saca una diapositiva, la mira y después la guarda, después pone play en una cuestión y ve otro material, después pone y corre una película. Entonces eso empezó a aparecer, y aparecieron muchas películas de 35 y 16 milímetros que digitalizamos con la Cineteca. Claro. Y ahí apareció la dificultad de esto, porque yo tenía todo esto en mente, pero ahora tengo un material mucho más rico. ¿Dónde lo incorporo? ¿Cómo lo hago que la narrativa funcione dentro de eso? Y ahí fue el desafío. Literal, el cofre del tesoro a nivel audiovisual. 100%. Porque el sueño también de encontrar un cofre con material de archivo es lo máximo. Sí, y muy rico, como ya, porque ya mencionaste que son diferentes tipos de materiales de archivo, entonces también hay texturas, colores y otros elementos que la hacen más particular, por decirlo así. Y nosotros decidimos, en base a cómo también se digitalizó, decidimos dejarlo. Entonces en la película tú ves todos los materiales en su forma. Hay muchas veces que muchas películas lo amplían y le tratan de esconder el formato. Nosotros fue al contrario, dijimos, delatemos el formato. Entonces, todos los formatos tú los puedes ver. Y la película, la gracia que tiene es que es una película de formatos. O sea, pasa desde el 8 mm, 16, 35, Betacam, Betamax, Mini DV, High 8, las tiene todas, hasta 4K. Entonces, y cada uno está tratado en su propia normativa y en su propio formato. Entonces tú lo podés ir descifrando mientras veis la película. No, eso es bastante bueno. Oye, y también hay algo importante en la película que quizás no hemos mencionado mucho, pero está casi toda filmada en Isla de Pascua, que es donde Henry finalmente se acentúa, forma una familia, y es lo que lo define, o sea, abandona el equipo de Jacques Cousteau por quedarse a vivir ahí. Y también tú tienes una relación fuerte con Isla de Pascua, ¿no? ¿Cómo es filmar en Isla de Pascua? Y ese vínculo, porque es muy potente en la película, también fue una decisión, o sea, se nota, la película es casi una protagonista más en la isla. Para nosotros, y lo digo para nosotros porque, vuelvo a lo mismo, es un trabajo discutido. Y la isla, y esto es discutido no solamente con los que estamos realizando, sino discutido con Lottie, con Ovaje, que son los hijos de Henry, con la abuela, o sea, como muchos otros personajes que habitan el medio. El territorio era muy importante para Henry, como elemento narrativo de todo lo que él hacía. Para él el territorio era lo que dominaba y lo que marcaba las pautas y marcaba los tiempos, la luna y qué sé yo. Entonces, digamos, esta lógica de la isla tiene un magnetismo bien heavy, yo creo que por su cualidad geográfica, sí. Y eso, en la decisión de ir abarcando el territorio, fue decir, bueno, que todo llegue ahí,
por anga por manga. O sea, es como, ok, yo puedo filmar en el norte, puedo filmar en las Torres del Paine, puedo hacer un buceo dentro de un glaciar, pero todo termina siendo la isla la que nos contrae, lo que nos lleva toda la información. Y eso la isla es impresionante como lo tiene. Y yo sigo yendo y estoy conectado para siempre con la isla, y con la familia, y con los AOA. Estuve con mi familia, me fui con mi señora y mis hijos, después de filmar durante 10 años esta película, y que ya vamos todos a conocer la cuestión. Y la familia Jaoa nos recibió con un curanto, el curanto es ceremonial allá también, y fue hermoso. O sea, el nivel de conexión hacia la isla es a ambas partes, y eso está ahí, y tratamos de que la película también, el territorio, o sea, siempre el personaje es una cosita así muy mínima en el territorio. Y para ir cerrando, queríamos que contara un poco del proyecto de Menos Uno Cine, que es esta sala que está en Puerto Varas, y que nos contaras cómo esta experiencia, una sala que yo la pude conocer cuando estaba como todavía desarrollándola un poco, pero que es muy fascinante el lugar, y bueno, y que cómo ha sido el desarrollo de ese proyecto. Cumplimos 14 años con la sala. Es un proyecto que nace por el gusto del cine. Creo que todas las salas de cine parten así, y de gente que quiere ver películas. Y lo que tiene nuestro proyecto es que partimos desde la comunidad para la comunidad, y eso ha sido una tendencia. De hecho, nuestro eslogan de la sala es la comunidad hacia el cine, y eso es porque nacimos en una leñera, en la leñera, en el subterráneo de una casa que era mi casa con Fernando, que es mi socio, y era en la leñera, la desocupamos, pusimos un proyector, luego pasamos a otro lugar, y así la misma comunidad iba pidiendo y sigue pidiendo. Y un proyecto que, nada, es hermoso, a mí me encanta. Nos gusta hacer bien punky para todo, y nos gusta revolver el gallinero, de encontrar rutas distintas de contar historias, y eso es bacán. Y hemos sido valorados por nuestros pares. Sí, entonces eso es muy lindo, ¿cachai? Como que se vuelve un espacio como también de las otras salas. Sí, los felicito mucho por el trabajo que están haciendo ahí. Sí, definitivamente, muchas felicitaciones por el trabajo de Menos Uno, y es un buen momento también siempre para recordarnos a los centralizados. Sí. Estamos acostumbrados a tener salas de cine cerca, que claro, en Chile la realidad es distinta, y hay gente ahí haciendo el aguante en distintas ciudades, generando los espacios, y también teniendo una rica programación en la sala de Menos Uno. Acabamos de inaugurar el sistema 7.1, así mira, ya como para que no vamos a quedar aquí con eso guardado. Oye, Julián, muchas gracias por estar acá, un placer, por esta presencia, y bueno, a todos les recomendamos ir a ver Henry en las fechas que estamos se va a estar proyectando en Cineteca Nacional, y vamos a terminar este bloque con una canción o con un tema de la película que me gustaría que lo presentes tú, que es Contacto con el Mamífero. Este tema ¿de dónde viene? Nace de la relación que tuvo Henry con una orca macho, que se llamaba Clovis. Y la orca tiene una cosa muy interesante. La orca no siempre te da la pasada. De hecho, hay un documental ahí que lo pueden ver de la muerte de su entrenador. La orca es demasiado más inteligente que nosotros, y la única manera de entrar en esa relación es generar un contacto. Es entrar en un contacto que no tiene la lógica tradicional de esto. Y creemos que Henry siempre tuvo un contacto con los mamíferos de una manera muy, muy distinta a lo que uno conoce. Entonces de ahí nace esta bella canción. Bueno, nos vamos con eso, y gracias, Julián. Y seguimos en Efecto Cineteca.
En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Hola, mi nombre es Liam Fang, soy el productor de extensión y publicaciones de la Cineteca Nacional de Chile. Bueno, la Cineteca Nacional de Chile publica libros porque entendemos que preservar el patrimonio audiovisual no se trata solo de conservar películas, sino de generar conocimiento en torno a ellas. Los temas o enfoques de cada publicación se relacionan directamente con las líneas de trabajo de la Cineteca: rescates patrimoniales, el concurso de promoción del archivo o el encuentro internacional de investigación sobre cine chileno y latinoamericano. Son actividades o hitos que eventualmente terminan convirtiéndose en una publicación. Las publicaciones dialogan principalmente con estudiantes, investigadores y profesionales del patrimonio audiovisual, pero siempre en miras de abarcar públicos más amplios y personas interesadas en la historia del cine chileno, en el cruce entre memoria, sociedad y cine. Bueno, este por ejemplo es uno de los libros que forma parte de la colección de publicaciones realizadas en el contexto del Encuentro Internacional de Investigación sobre Cine Chileno Latinoamericano. Acá tenemos el libro José Bor, El Señor del Fin del Mundo, que habla sobre la vida y obra de uno de los realizadores más prolíficos del cine chileno. Tenemos acá La Memoria de la Cineteca Nacional de Chile, que abordan los primeros 18 años de vida de la institución, desde el 2006 al 2023. Tenemos otra publicación que se llama Vida Íntima y Vida Pública, que reúne 4 investigaciones realizadas en el contexto del concurso de promoción del archivo sobre registros fílmicos familiares que van desde 1920 a 1980. Bueno, dependiendo del título del libro, hay distintas fuentes donde se pueden consultar. Los libros que son más de la colección del encuentro están disponibles para ser consultados en nuestro centro de documentación o pueden ser adquiridos a través de la editorial LOM, y otras publicaciones como las últimas que les mostré están disponibles para ser consultados en línea en cinetecanacional.cl. También recientemente y a través de una colaboración de Bibliometro realizamos una donación de varias copias de estos libros que pueden ser solicitados como préstamo en puntos de Bibliometro distribuidos en la región metropolitana. Así que todos invitados a consultar cinetecanacional.cl en el apartado de publicaciones o los puntos de préstamo de Bibliometro. ¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Estamos acá de vuelta en Espacio Cineteca, en Radio UNIAC. Mira, Espacio Cineteca. Efecto Cineteca. No estás cambiando el nombre por hoy ando mal hoy día. Sí, no, es que esto de salir me falta el training, sí. Estoy retomando la actividad. Bueno, estamos en Efecto Cineteca, en Radio UNIAC. Menos mal que ahí no me equivoqué. Menos mal. Y ya estamos cerrando este capítulo de hoy. Y como siempre tenemos muchas cosas que adelantarles para que estén atentos en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web y bueno, en este mismo programa que vamos a ir contando lo que se nos viene. Este es el momento de que la gente saque la pascualina. Sí. Saque la pascualina, anote, googlee, haga todas esas cosas. Porque la próxima, bueno, digámoslo, esta semana se termina lo que es la 9ª semana del cine portugués, que tiene distintas películas ahí en nuestra cartelera. Muy buenas películas. Sí, siempre importante ahí atreverse a ver algo de lo cual uno no tenga idea, creo yo. El cine portugués es uno de los más importantes del cine europeo de las últimas décadas. Mira, te lo dice Marcelo Morales, firmado. Así bueno, que la entrada a la Semana del Cine Portugués, por cierto, gratuita. Y después, la próxima semana, se nos vienen muestras muy interesantes como Kafka en el cine. Porque nos pusimos intelectuales, digámoslo. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y también tenemos, también para seguir en esta línea intelectual quizás, tenemos una muestra de Raúl Ruiz, que está dedicado siempre, hacemos una muestra en estos meses porque conmemoramos su natalicio. Así es. Oye, hay que decir que para la muestra de Raúl Ruiz se agotaron muy rápido los tickets. Así que quedan algunas funciones con tickets, pero si usted quiere ir y no tiene ticket, vaya igual.
Sí, vaya igual porque siempre juéguesela, porque siempre dejamos pasar a las personas por orden de llegada cuando hay butacas disponibles y porque también siempre está esa persona que reserva y no va. Esa persona. Así que esa persona... Si nos está escuchando... que, hágase responsable. Sí, por favor. Y también, bueno, estrenos chilenos recientes, ya están llegando a Cineteca, Todos somos justos, Memoria implacable, Pirópolis, Isla Negra, Los años salvajes, todo eso va a poder ver de aquí a fin de mes. Oye, una gran programación de estrenos chilenos, te diré. Y también internacionales, Cuidadoras y No Otherland. No Otherland, la ganadora del Oscar. Ganadora del Oscar, el mejor documental, está en Cineteca Nacional. Y ya sale hasta verso. Mira, sí. Oye, hay que decirlo, estas películas están dentro de nuestra sala de cine, que tiene una capacidad aproximadamente de 210 personas, si es que le estoy achuntando. 210. Gracias, sí, 210. Como una gran micro. Así que siempre la gente es como, quedarán entradas. Mire, nuestra sala es grande, lo recibimos a todas, a todos, a todos. O sea, si está la capacidad, puede entrar. Sí. Pero casi siempre está, así que vaya con confianza. Lo que sí, las butacas no son numeradas. Eso siempre también es bueno decirlo. Sí, es verdad. Así que llegue bien a la hora para ajustar bien el puesto donde quiere quedar. Sí, bueno, y estamos llegando al cierre. Sí, el cierre de nuestro capítulo. La otra semana se nos pasó volando este capítulo, francamente. La otra semana va a ser un programa día feriado. Sí. De Nuestra Señora del Carmen. Bueno, vamos a tener que buscar un tema. Vamos a buscar algo, Flor del Carmen. Listo. Sí, ahí estamos. Pauta al aire. Muchas gracias por escucharnos, por sintonizar Efecto Cineteca. Recuerden que toda la programación de la Cineteca Nacional la pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en X o Twitter, como según le diga, y también puede ver algunos de nuestros videos en TikTok, para que vean, juveniles. Sí. Y por supuesto la cartelera en cinetecanacional.cl. ¿Se me pasa algún aviso? No, yo creo que está todo dicho. Y ¿sí? Si no... Si no, lo hemos dicho antes. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Efecto Cineteca. Esperemos estar sanos. Sí, esperamos que estos bichos se vayan y seguimos aquí en Radio UNIAC. Nos vemos, chao. Nos vemos. Esto fue Efecto Cineteca. Nos encontramos el próximo miércoles aquí, donde el cine se escucha. Puedes revivir este capítulo en YouTube, Spotify y radiouniac.cl.